Primero doy las gracias a Dios por permitirme estar delante de ustedes en este lugar con un enorme privilegio de poder orar juntamente con ustedes. También doy gracias a Dios, a la Misión Peruana a Toda Criatura, a TOCRI, por la amable invitación que se me hace en esta mañana, a nuestro hermano Redford por su amistad, su compañerismo y sus consejos que siempre son oportunos en mi vida. Pastor Walter, siempre por su oportuno relación que tenemos y su amistad y compañerismo también. Y a cada uno de ustedes por ser amables escuchas en esta mañana y consiervos de nuestro Señor, o consiervos en el ministerio. Nuestro pastor Walter ha sido muy generoso conmigo al enunciar tantas bondades de nuestro ministerio, pero creo, hermanos míos, que la gloria y la honra es de nuestro Señor Jesús. Por su misericordia hemos podido trabajar en estos años en varios lugares, y ahora estamos trabajando, estamos realizando un trabajo en equipo juntamente con nuestros consiervos de los ministerios Antioquía, que juntamente con ellos con parte de este equipo hemos venido en esta mañana, el hermano pastor Darvis y el pastor Cristian, a ambos obreros nuestros, consiervos nuestros en Villa Salvador, en dos importantes misiones que Dios nos ha dado en este lugar. Bueno, hermanos, gracias. Lo que me atañe, porque sé que es premura ya antes de estos momentos, orar rápido ya, porque viene el almuerzo y muchas cosas más. Pero hay un tema muy importante para el cual se me ha invitado en esta mañana a exponer. Y pido a Dios que Dios me dé fuerzas, ánimo y tiempo también para poder hacerlo. Es acerca de la importancia de la oración en la obra misionera. Así que, hermanos, ¿qué tal si inclinamos nuestras cabezas en reverencia a Dios y oramos? Padre de los cielos, te doy las gracias por ser tan bueno, Señor. Señor, creo que nada seríamos y nada somos, Padre, si no es por tu infinito poder y cuidado. Gracias porque hasta aquí nos has ayudado. Sentimos tu santa presencia y tu ayuda y tu poder sobre nosotros al animarnos y bendecirnos, Señor, primero con la vida, luego con tantas satisfacciones, Padre. Y aún, Señor, tú nos acompañas en nuestras adversidades y en nuestras pruebas y en nuestras luchas. Y sabemos, Dios, que tú estás con nosotros, Padre. Qué hermoso, Señor, es tener un Padre celestial. Qué hermoso, Señor, es tener un Padre como tú, Padre. Gracias, Dios. Ahora permítenos, Padre, meditar en tu palabra, en el nombre bendito de mi Señor Jesús. Amén y amén. Muy bien, en el libro de Mateo, capítulo 9, por favor. Capítulo 9, versículo 35 hasta 38, la palabra de Dios dice así: Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos, y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Versículo 38. Rogad, pues, al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies. Hermanos míos, con la autoridad que Jesús tiene en nuestras vidas, Él nos pide que hagamos algo, que roguemos por su obra, porque no es nuestra obra, hermanos. No es nuestra iglesia, no son nuestros hijos, hermanos, son de Dios y es para Él. Y así que, hermanos, nosotros estamos en un trabajo muy especial. Estamos, hermanos, en un trabajo tan especial donde requerimos, hermanos, la fortaleza y la ayuda de Dios. Y como en cualquier actividad de nuestras iglesias locales, el trabajo de las misiones necesita sostenimiento.
Y hay dos factores más importantes del sostenimiento de la obra misionera. Número uno, la oración. La oración. Porque, hermanos, no podemos emprender ningún proyecto para Dios sin el permiso de Dios. No podemos, hermanos, emprender ningún proyecto, hermanos, en nuestras iglesias, hermanos, sin primeramente ponerlo a Dios como el principal ejecutor de su obra. Amén, hermanos. Y número dos, hermanos, la iglesia, cuando hace obra misionera, necesita del sostenimiento del apoyo económico. Entonces, estos dos factores son muy importantes en la obra de Dios, en la obra misionera. Uno, la oración, y el apoyo económico. Así que en esta mañana rápidamente voy a esbozar lo que se me atañe, la importancia de la oración. No hablaré del aspecto económico o del apoyo económico, sino de la importancia de la oración en la obra misionera. ¿Por qué es muy importante, hermanos? La oración es muy importante porque, número uno, estamos en una batalla espiritual. Somos parte de un poderoso ejército cuyas armas, hermanos míos, no son terrenales. Hermanos míos, nuestras armas nos la enseña la palabra de Dios. Dice que nuestras armas, hermanos, no son terrenales. Nuestras armas, hermanos, son la palabra de Dios, son el evangelio, son la fe. Nuestra arma también es la oración. La oración es una de nuestras armas. Y lamentablemente, amados hermanos, en nuestras iglesias y en nuestras vidas hay poca oración. Hay mucho activismo, muchos programas, muchas cosas por hacer, pero hay poca oración. Alguien dijo, poca oración, poco poder. Mucha oración, mucho poder. Nada oración, nada poder. La oración es muy importante, hermanos. La oración sigue siendo importante. ¿Y por qué es importante, hermanos? Porque tenemos ejemplos en el Antiguo Testamento, y hay innumerables ejemplos en el Antiguo Testamento. Solamente voy a citar dos ejemplos. Cuando Nehemías tuvo el proyecto de la reconstrucción de los muros de Jerusalén, dice, hermanos, en el capítulo 1, versículo 4, cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. ¿Qué hizo Nehemías, hermanos? Hizo un paquete de cosas, un combo de cosas espirituales. Dice, hermanos, que él por algunos días hizo duelo, se sintió dolido. Hermanos, ¿cómo no nos puede doler, hermanos, una aflicción, un problema de una persona, de un ser querido, o de nuestra iglesia? Tenemos aflicción. Estamos nosotros pasando esos momentos, hermanos, en la cual estamos afligidos. Hermanos, cuando tenemos amor por alguien, o tenemos amor por nuestro ministerio, hermanos, hizo Nehemías. Tuvo dolor por el problema, tuvo dolor, pero no solamente sintió dolor, también dice, actuó. Y no actuó alocadamente, desesperadamente. Hizo ayuno. Dejó de hacer muchas cosas. Dejó, hermanos, de repente de hacer muchas actividades para concretarse a hacer algo específico, algo de Dios. Ayunar. El ayuno siempre tiene que tener un propósito, hermanos. No se puede ayunar por ayunar. El ayuno tiene que tener un propósito. Y eso es lo que hizo Nehemías. Con todo su corazón, hermanos, dice, se puso en las manos de Dios. Y él, después de haber sentido dolor en su vida por su pueblo, dice que ayunó. ¿Y qué más hizo, hermanos? Oró a Dios. ¿Y qué oración tiene que ver extra íntimos? Es conversar en la intimidad, es hablar con, es, hermanos, declararnos muertos a nosotros y vivos para Dios. Dios conoce, hermanos,
Y en lo más íntimo de nosotros no le podemos mentir a Dios. Dios conoce nuestra vida, nuestra realidad. Y cuando nos postramos, cuando nos arrepentimos, cuando le confesamos a Dios, cuando nosotros le declaramos a Dios nuestra vida y la forma como estamos viviendo, hermanos, en la intimidad, en nuestra oración, hermanos, recién allí vamos a sentirnos, hermanos, fortalecidos. Porque mientras no le pedimos perdón a Dios, somos pecadores. Y el pecado, hermanos, no nos va a dejar vivir, no nos va a dejar trabajar, no nos va a dejar de comer. El pecado rompe, aparta nuestra relación con Dios. Por eso Jesús, hermanos, es la respuesta para nuestro pecado y el pecado de toda la humanidad. Por eso Jesucristo vino a morir por nosotros y vino a morir por el mundo. ¿Para qué? Para que el mundo no se condene, sino tenga vida eterna. Jesucristo es el único medio, no hay más medio. Jesús mismo dijo de él: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y todo empieza con una oración, hermanos. Aceptamos a Jesucristo con una oración. Nos arrepentimos con una oración. Confesamos a Cristo nuestra vida, nuestros pecados y el de nuestra familia, el de nuestro pueblo, a través de una oración. Por eso, hermanos, Nehemías, hermanos, fue directamente al Dios de los cielos para orar. Y oró. Tenemos otro ejemplo, hermanos, en el libro de Primera de Samuel. Por favor, abre conmigo en el libro de Primera de Samuel, capítulo 30. Primera de Samuel, capítulo 30. Gracias. Versos del 1 al 8. La palabra de Dios dice: cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor. Pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado a seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevadas cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam, Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. ¿Qué tenemos aquí, hermanos? Un interesante suceso, un importante suceso en la vida de uno de los hombres más insignes de la obra de Dios. Un hombre del cual se dice que tenía el corazón de Dios. Un hombre respetado, un rey. Pero este rey, como cualquier hombre, como cualquiera de nosotros, también tenía problemas. También tenía adversidades en su ministerio, en su familia. Y ahora le está tocando tener una difícil prueba. Dice que sus enemigos habían llevado cautivos a su pueblo, incluyendo a su propia familia y a la familia de sus principales colaboradores. Y cuando ellos regresaron, hermanos, ¿qué vieron? Un desastre, un caos. Y ellos se sintieron afligidos. No todo el pueblo. Y ahora, hermanos, estaban dolidos, estaban, hermanos, mal. ¿Y a quién creen, hermanos, que empezaron a echar la culpa los demás? Al líder. Al líder. Y aquí tenemos, hermanos, que el pueblo estaba, dice, hablando mal contra David. Y dice que David, a pesar que le estaban faltando fuerzas para llorar, dice, el pueblo estaban hablando, hermanos, de apedrearlo, de maltratarlo. Y, hermanos, dice, él se angustió mucho. Él se angustió mucho porque el pueblo estaba en amargura de alma, y cada uno por sus hijos y por sus hijas. Así también, hermanos míos, muchos de nosotros va a pasar dificultades en nuestra vida.
va a pasar tropiezos en la vida. Hay tropiezos, hermano. Por eso que la oración es muy importante. Porque hay muchos estorbos que encontramos en nuestro ministerio, aún en nuestra propia familia, porque esto viene del diablo. Porque la Biblia dice en 1 de Tesalonicenses que el diablo sabe estorbar. Y aquí tenemos a David, hermanos, en medio de la adversidad, en medio del dolor. Y no solamente de ver el dolor por la cual sus enemigos le habían hecho, sino ahora su mismo pueblo, sus mismos colaboradores, hermanos, estaban en contra de él. Y así, hermano, si tú eres pastor, eres misionero, eres una obrera, un obrero, va a haber momentos en los cuales te vas a sentir tan afligido, hermanos, tan dolido, hermanos. ¿Y a dónde vas, hermano? ¿A dónde vamos, hermanos? Ahí está, hermanos. Ahí está el quid del asunto. ¿Qué hacemos, hermanos, con nuestra angustia? ¿Qué hacemos con nuestro dolor? ¿A dónde escapamos? Hermanos, ¿qué hizo David? La palabra de Dios dice, hermanos, y termina diciendo el versículo 6 de esta manera: mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. ¿A dónde vamos, hermanos, cuando tenemos luchas y pruebas? ¿A dónde va, hermano Cristian, cuando está lleno de problemas, de dificultades, problemas económicos, problemas de repente con la esposa, con los hijos? Ahora que ya empezaron el proyecto escolar, donde, hermanos, los útiles aparecen una lista para cada hijo de más de 150, 200 soles, hermanos. Y uno dice, ¿dónde voy? ¿Qué hago? Y si uno tiene 2, 3 hijos, ¿qué hacemos, hermano? ¿Qué hacemos? Orar a Dios, hermano. Porque tenemos un Dios proveedor. Un Dios que no solamente provee economía, sino también provee sabiduría. El Dios que tenemos es el Dios que ha brindado siempre una puerta de salida. No una puerta de escape, sino una puerta de salida. Podemos entrar y podemos salir confiadamente. ¿Por qué? Porque Jesús es la puerta. Pero el principio de esto, hermano, de esta y hermosa relación, hermanos, empieza siempre con la oración. ¿Qué hizo David, hermanos? David se fortaleció en Jehová su Dios. ¿Cómo, hermanos? A través de la oración. Si David, hermanos, un gran rey, un gran hombre de Dios, hermanos, tuvo grandes problemas y se fortaleció en Dios, en sus problemas, a pesar de sus problemas, continuó glorificando a Dios. ¿Por qué nosotros no? Al contrario, nosotros con mucho mayor razón necesitamos acercarnos a Dios. Así que, hermanos míos, hay una poderosa razón. ¿Por qué es importante? Porque en el Antiguo Testamento encontramos hermosos ejemplos. También en el Nuevo Testamento encontramos hermosos ejemplos. Pablo, el apóstol Pablo, él mismo, otrora gran hombre de Dios, insigne misionero de misioneros. Pablo, este apóstol, decía en Efesios 6, 18 al 19, decía, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada la palabra, para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Amén, hermanos. Pablo, hermanos, el mismo Pablo no estaba, hermanos, aconsejándonos que primeramente nos refugiemos a los bonitos programas o a las estrategias o estratagemas humanas, sino, hermanos, que estemos empezando con lo primero, que es, hermanos, orando con toda oración y súplica en el Espíritu. ¿Dónde está nuestra salida? Nuestra salida está en Dios. ¿Dónde está nuestra confianza? Nuestra confianza sigue siendo en Dios, a pesar de los problemas, de las dificultades. Dios es la respuesta para todos nuestros problemas. El mismo Pablo y Silas, en el libro de Hechos, capítulo 16, versículo 25, dice que en una ocasión ellos estaban, dice, presos. Y dice en este verso, pero a medianoche, cuando ellos estaban presos, y dice, hermanos, que ellos estaban orando, Pablo y Silas, y cantando himnos a Dios. Y dice, y los presos
los oían. Y después sabemos, hermanos, el contexto nos dice qué pasó en este hermoso lugar, o en este lugar. ¿Qué acontecimiento pasó? Que dice, se derrumbaron las paredes, ¿no? Se abrieron las puertas. ¿Por qué? Por la oración de Pablo y Silas. Cantaban a Dios. Y dice, los demás presos también los oían. ¿Qué hacemos, hermanos, cuando nosotros estamos pasando problemas, dificultades, tenemos necesidades, nuestros proyectos no tienen respuesta? ¿Qué hacemos, hermanos? Orar más. Orar más. Y aún, hermanos, vamos a seguir orando y Dios va a escuchar nuestras oraciones, y aún muchos muros se van a caer. Muchas fortalezas se van a caer porque, hermanos, si nuestra confianza en Dios es fuerte y es poderosa, no hay nada que va a impedir que Dios nos ayude a hacer su obra. No hay nada, hermanos. De repente hay enfermedades, problemas. Yo mismo, hermanos, estos meses pasados he pasado un momento de mucha dificultad en mi salud. Pero quiero venir acá en esta mañana o en esta tarde y dar testimonio. Gracias a Dios, hermanos, por las oraciones de su pueblo, por la ayuda. Yo he recibido, hermanos, yo he recibido apoyo de muchos de ustedes, de muchas iglesias que me han escrito, que me han llamado. Estamos orando por ti. Y, hermanos, esto me ha fortalecido mucho. Porque no solamente, hermanos, estoy pasando yo los problemas, sino que veo también que hay muchas personas, hermanos, que se identifican con mi problema. Pero ¿qué hacen, hermanos, ellos? Orar. Y gracias, hermanos, gracias a ustedes por sus oraciones, me siento más restablecido. Estoy haciendo unos tratamientos para mi salud que me han permitido mejorar en mi salud. Y quiero dar la gloria y las gracias a Dios en este día. Hermanos míos, Dios es un Dios que tiene sumo cuidado de cada uno de nosotros. Y en forma personal. Dios nos ama en forma personal a cada uno de nosotros. Pero Él, ¿qué quiere, hermanos? Que nos identifiquemos por la mejor causa del mundo. Y esta mejor causa del mundo es su obra. ¿Y cómo podemos identificarnos con la mejor causa que existe en este mundo, que es su obra? Orando, hermanos. Como dijo Pablo, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica. Estoy yo orando así, con esa intensidad, por mi pastor, por mis copastores, por mis hermanos de la iglesia, empezando por mi familia. ¿O solamente estoy criticando, murmurando, estoy solamente mirando? Hermanos, como Nehemías, si tenemos un problema, vamos a tirarnos al suelo y vamos a tener dolor por el problema. De repente mi relación con mi esposa no está bien, voy a orar. Es tiempo de orar, es tiempo de ayunar, es tiempo de tirarme al suelo y levantar mis ojos y suplicar a Dios. Como Pablo decía, en todo tiempo, con toda oración y súplica. ¿Qué clase de obreros somos? ¿Qué clase de pastores y obreros somos? Si nuestro principal trabajo, uno de los principales, porque el otro trabajo es compartir la palabra, y el otro principal trabajo de todo pastor, de todo hombre de Dios, es orar. Orar. Las actividades vienen después, los proyectos vienen después. Primero es orar. La oración y compartir la palabra de Dios son dos de las principales funciones de todo siervo de Dios. Y nosotros tenemos que dar el ejemplo. Tenemos que dar el ejemplo. Y aunque en nuestras iglesias, hermanos míos, día de oración, pocos vienen. No aman orar. Están en sus diversas actividades, sus diversos compromisos. Pero nosotros los pastores, nosotros los obreros, no tenemos que cesar. No tenemos que dejar de orar, tenemos que orar, y por todo nuestro pueblo. Somos los encargados, somos los que tenemos el llamado, el encargo de orar por nuestro pueblo. Y por último, hermanos, ¿por qué tenemos que orar? ¿Por qué? Porque Jesús mismo nos lo pide.
Dice, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Así que, hermano, no es una mera invitación, no es una mera sugerencia para nosotros, es un mandato. Orad pues, rogad pues. Y la palabra rogad no es más que solamente conversar con Dios, sino es, hermanos, postrarnos. Es, hermanos, clamarle a Dios, suplicarle a Dios con toda nuestra fuerza. Con esa intensidad, hermanos, tenemos que orar a Dios por la obra misionera. Porque la obra misionera necesita de nuestras oraciones. Nuestros obreros necesitan de oración, de nuestras oraciones. Nuestros pastores necesitan levantar los ojos a los campos, porque los campos están blancos para la siega. Trabajamos en Villa El Salvador, un distrito populoso que casi todos los días salen casi todos los medios noticieros por la relevancia de los actos sociales que en este distrito hay, la delincuencia, los secuestros, las matanzas, etcétera, etcétera. Así que hay mucho campo allí por recorrer. Hay una población vasta de casi 800,000 personas y muy pronto serán 1,000,000 de personas, así que hay mucho pueblo allí. Pero ¿cuántas personas conocen a Jesucristo? ¿Cuántas personas conocen a Jesucristo? ¿Cuántas personas se congregan un domingo en la mañana y adoran a Dios? Pocos. Aún en nuestras iglesias que ya hay, ¿cuántas almas vienen a congregarse? Así que, hermanos, hay mucha cantidad y hay pocas iglesias en Villa El Salvador. Y si solamente en Villa El Salvador hay mucha necesidad, ¿cuánto más en otros distritos? ¿Cuánto más en el interior de nuestro país? Hay departamentos como Ayacucho, Apurímac, Huancavelica, Cusco y hasta lo último de nuestro territorio, donde hace falta y hace necesario iglesias, obreros. Por eso nosotros tenemos que orar. Por eso tenemos que orar. Hay mucha gente entre nuestras iglesias, muchos hermanos que ya pudieran ayudarnos, pudieran a salir y predicar, pero no lo están haciendo porque les falta conciencia, porque les falta desafío. Y por eso nosotros tenemos que orar. Y tenemos que no solamente animar, sino desafiar a que los hermanos cumplan el mandato de Cristo,